Des enfants ont abandonné leurs parents âgés dans le désert pour les voler, mais ils ont trouvé la justice divine. Un couple de personnes âgées a été abandonné par leurs propres enfants au milieu du désert le plus aride que l'on puisse imaginer, sans eau, sans nourriture, sans aucune chance de survivre. Mais ce qu'ils ont trouvé dans ce lieu oublié par Dieu et par les hommes a changé leur vie d'une manière que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. C'est une histoire de trahison, de douleur profonde, mais aussi de justice divine et de la façon dont l'univers a des moyens mystérieux de remettre les choses en place. Prépare-toi, car ce que tu t'apprêtes à entendre va te hérisser la peau et te faire réfléchir sur la véritable valeur de la famille. Avant de continuer avec cette histoire qui va te toucher jusqu'aux larmes, n'oublie pas de liker et de nous laisser un commentaire pour nous dire de quel pays tu nous suis. Nous te suivons depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine. Nous serions ravis de savoir d'où tu nous regardes, car ces histoires sont pour tous ceux qui savent ce que signifie le véritable amour et la valeur de la famille. Maintenant, continuons avec ce qui s'est passé ensuite, car ce qui est arrivé ce jour-là a changé leur manière de voir le monde pour toujours. Le soleil tombait implacable sur les champs de blé qui s'étendaient à perte de vue. Au milieu de cette mer dorée, deux silhouettes travaillaient sous la chaleur écrasante de midi. Elena, 72 ans, le dos courbé par des décennies de travail acharné, récoltait les épis avec des mains tremblantes mais fermes. À ses côtés, son mari Roberto, 75 ans, tenait une houe qu'il utilisait depuis plus de 50 ans. Leurs visages, tannés par le soleil, racontaient l'histoire d'une vie consacrée au sacrifice, à l'effort constant, à la construction d'un avenir pour ceux qu'ils aimaient. Personne qui les voyait travailler n'aurait imaginé que ce couple avait construit un empire à partir de rien. Ils étaient arrivés sur ces terres étant à peine de jeunes gens sans un sou en poche, avec seulement leurs mains et une détermination apparemment inébranlable. Roberto avait été orphelin dès l'âge de 7 ans, élevé dans un internat dirigé par des religieuses strictes à la périphérie d'un village qui n'existait même plus sur les cartes modernes. C'était un lieu sombre où les enfants apprenaient que dans la vie, on ne pouvait compter que sur soi-même. Les repas étaient rares, les punitions sévères et l'affection inexistante. Roberto se souvenait des nuits froides d'hiver, blotti sous une couverture mince, se promettant que, une fois adulte, il ne permettrait jamais à un autre enfant de souffrir de faim ou de froid si cela dépendait de lui. Elena avait perdu ses parents dans un accident à l'âge de 14 ans. Ils voyageaient dans un bus dont les freins avaient lâché sur une route de montagne. Sur les 32 passagers, seulement 5 survécurent. Elena n'était pas dans ce bus seulement parce qu'elle avait de la fièvre ce jour-là et que sa mère avait décidé qu'il valait mieux qu'elle reste avec sa tante Hortensia. Lorsque la nouvelle arriva, le monde d'Elena s'effondra. Sa tante Hortensia, une femme amère qui ne s'était jamais mariée et qui regrettait chaque instant de son existence, l'accueillit non par amour, mais par obligation. Les 6 années suivantes de la vie d'Elena furent un enfer de travaux domestiques constants, de critiques incessantes et d'un sentiment écrasant de ne pas être désirée. Ils se rencontrèrent à la gare routière d'un village poussiéreux appelé Santa Rosa del Monte. C'était en mars et le vent soulevait des tourbillons de poussière dans les rues presque désertes. Ils cherchaient du travail dans les champs de coton qui s'étendaient dans la région. Elle fuyait une vie de maltraitance avec seulement une petite valise contenant 2 tenues et un chapelet ayant appartenu à sa mère. Leurs regards se croisèrent sur le quai alors qu'ils attendaient tous les deux des bus qui les conduiraient vers des destinations incertaines. Roberto vit quelque chose dans ses yeux verts remplis de détermination mêlée de peur. Elena vit en lui quelqu'un qui, comme elle, connaissait l'amertume de la solitude. Roberto s'approcha timidement. « Voyagez-vous seule, mademoiselle ?» demanda-t-il en retirant son chapeau usé en signe de respect. Elena acquiesça, l'évaluant avec la prudence de quelqu'un qui a appris à se méfier du monde. « Moi aussi », continua Roberto. « Si vous me permettez cette audace, nous pourrions au moins nous tenir compagnie pendant le voyage. » Elena réfléchit un moment. Il y avait quelque chose dans sa manière de la regarder, avec un respect sincère et sans intentions évidentes, qui la fit accepter. Les 6 heures suivantes dans le bus furent passées à parler, à partager leurs histoires, découvrant qu'ils cherchaient tous deux la même chose, un endroit pour recommencer, où le passé douloureux pourrait rester seulement passé. Lorsque le bus arriva à San Miguel de los Val, un village agricole prospère mais traditionnel, ils descendirent ensemble sans vraiment l'avoir planifié. C'était comme si un fil invisible les reliait.
Roberto trouva rapidement du travail dans une hacienda voisine, se levant avant l'aube et travaillant jusqu'à la tombée de la nuit. Elena obtint un emploi dans une grande maison, lavant, cuisinant et s'occupant des enfants. Ils se voyaient les dimanches sur la place du village, assis sur le même banc sous un saule pleureur qui, au fil des ans, deviendrait leur lieu de rendez-vous. Leur relation fut brève mais intense. Roberto n'avait pas grand-chose à offrir à part son cœur et sa promesse de ne jamais l'abandonner. Pour Elena, qui avait passé des années à se sentir indésirable, c'était plus que suffisant. Ils se marièrent 3 mois plus tard lors d'une cérémonie simple à l'église du village. Le père Anselmo, un prêtre âgé et bienveillant, les maria sans demander un sou. La cérémonie eut lieu un samedi après-midi avec seulement 2 témoins recrutés dans la rue, un boulanger nommé Thomas et son épouse Refugio, qui furent si émus par l'histoire des jeunes qu'ils leur offrirent ensuite un gâteau de mariage. Les premières années furent d'une dureté à briser n'importe qui. Ils vécurent dans une cabane en tôle à la périphérie du village, une structure à peine qualifiable de maison. Les murs étaient en métal ondulé rouillé, chauffant à blanc sous le soleil et gelant pendant les nuits d'hiver. Le toit avait des trous par lesquels l'eau s'infiltrait quand il pleuvait, les obligeant à placer des seaux partout dans la petite pièce. Il n'y avait pas d'électricité, seulement une bougie qu'Elena allumait le soir. L'eau, ils devaient la puiser au puits communautaire à 15 minutes de marche, portant des seaux lourds qui abîmaient leurs mains. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil sans repos. Roberto avait trouvé un emploi de manœuvre à l'hacienda de Don Abindio Contrera, un propriétaire terrien connu pour sa dureté mais aussi pour son sens de la justice. Le travail était exténuant. Labourer les champs sous le soleil brûlant, planter les graines une à une avec les mains ensanglantées, récolter jusqu'à ce que le dos semble se briser. Roberto gagnait 3 pesos par jour, une misère même pour l'époque. Elena lavait le linge dans la rivière pour les familles aisées du village. Chaque lundi matin, avant le lever du soleil, elle se rendait dans les grandes maisons pour récupérer des paniers remplis de linge sale. Ensuite, elle passait des heures à genoux au bord de la rivière, frottant chaque vêtement contre les pierres, ses mains craquelées par le savon fort et l'eau froide. Les mardis, elle repassait avec de lourds fers à charbon qui la laissaient avec les bras endoloris. Les mercredis et jeudis, elle nettoyait des maisons, les vendredis elle cuisait du pain qu'elle vendait au marché, les samedis elle aidait une sage-femme du village à apprendre les secrets du métier. Seuls les dimanches après la messe, elle se permettait de se reposer quelques heures avec Roberto. Entre les deux, ils gagnaient à peine assez pour manger et payer le loyer de leur cabane. La nourriture était toujours la même, tortillas, haricots, piment quand ils pouvaient se le permettre, parfois un œuf. La viande était un luxe qu'ils se permettaient seulement à Noël et pour leurs anniversaires, mais chaque semaine, sans faute, ils mettaient de côté 50 centimes. Ils les gardaient dans une vieille boîte à biscuits qu'Elena cachait sous une planche du sol. C'était leur fond de rêve, l'appelaient-ils. Ils durent être patients, extraordinairement patients. Il fallut non pas 5 ni 10, mais 12 années complètes avant qu'ils puissent acheter leur première parcelle de terre. 12 ans à se lever avant l'aube et se coucher bien après la tombée de la nuit. 12 ans à manger le minimum pour pouvoir économiser davantage. 12 ans à ne pas acheter de vêtements neufs, à raccommoder les chaussures encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à réparer. Elena apprit à se couper les cheveux elle-même pour économiser les pièces qu'il aurait coûté d'aller chez le coiffeur. Roberto arrêta de fumer, un sacrifice que personne n'ayant jamais été fumeur ne pourrait comprendre, afin de garder ses centimes supplémentaires. Quand ils eurent enfin assez d'argent, ils achetèrent un terrain que personne ne voulait. C'était 5 hectares à la périphérie du village, une terre abandonnée parce que le sol était si dur et pierreux qu'il semblait impossible d'y cultiver quoi que ce soit. Le prix était ridiculement bas, 800 pesos, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Le jour où ils signèrent l'acte chez le notaire du village, Elena pleura. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais de soulagement mêlé de peur. Et si la terre ne produisait rien ? Et s'ils avaient gaspillé 12 années d'économie sur un morceau de terre inutile ? Mais Roberto avait un plan. Il avait passé des années à travailler la terre des autres, à apprendre, observer, poser des questions. Il savait que ce sol n'était pas stérile, il avait seulement besoin d'amour et d'effort. La première étape fut l'eau. Ils avaient besoin d'un puits. Sans eau, il n'y aurait rien. Pendant 4 mois, Roberto creusa. Il commençait avant l'aube, avant d'aller travailler à l'hacienda de Don Abindio.
Il creusait 1 heure, puis allait travailler toute la journée et revenait au crépuscule pour creuser encore 1 heure avant de s'effondrer de fatigue sur le lit. Les samedis et dimanches, il creusait du lever au coucher du soleil. Elena creusait aussi quand elle le pouvait, bien que ses bras plus faibles ne pouvaient pas déplacer autant de terre. Quand ils atteignirent 20 mètres de profondeur sans trouver d'eau, Elena commença à désespérer. « Roberto, peut-être devrions-nous engager quelqu'un avec l'équipement approprié », suggéra-t-elle une nuit en bandant les mains ensanglantées de son mari. Roberto secoua la tête. « Nous n'avons pas l'argent pour ça. Nous trouverons de l'eau, je le promets. » À 23 mètres, le miracle se produisit. La pointe de la pelle de Roberto frappa quelque chose de humide. Il continua à creuser frénétiquement et soudain, l'eau jaillit froide et claire. Roberto cria de joie, sa voix résonnant dans la nuit. Elena courut depuis la cabane et ils s'embrassèrent en pleurant et riant en même temps, couverts de boue, mais incroyablement heureux. Avec l'eau, tout changea. Ils nettoyèrent la terre pierre par pierre, un travail titanesque qui leur prit encore 6 mois. Chaque pierre, chaque roche fut déplacée à la main et utilisée pour construire des clôtures autour de la propriété. Ils apportèrent du fumier des écuries de Don Abindio, qui leur permettait de prendre tout ce dont ils avaient besoin. Et ils le mélangèrent avec la terre dure jusqu'à ce qu'elle commence à s'assouplir, à devenir fertile. Ils plantèrent leur première récolte au printemps, maïs, haricots, courges, les cultures de base méfiables. Roberto arrosait chaque plante à la main, transportant des seaux d'eau depuis le puits. Elena désherbait heure après heure sous le soleil, s'assurant qu'aucune mauvaise herbe ne vole les nutriments de leurs précieuses plantes. Et miraculeusement, incroyablement, la terre répondit. Les premières pousses apparurent timidement, comme si elles ne pouvaient croire qu'on leur permette de croître dans cet endroit, mais elles grandirent et continuèrent de croître. La récolte n'était pas énorme, mais suffisante. Ils vendirent une partie au marché et gardèrent le reste comme semence pour la saison suivante. À chaque récolte, ils achetaient un peu plus de terrain. Les voisins, voyant comment Roberto et Elena avaient réussi à faire produire une terre que tous considéraient inutile, commencèrent à leur proposer leurs propres parcelles abandonnées à bas prix. En 5 ans, ils avaient étendu leur propriété à 20 hectares. En 10 ans, ils en avaient 40. 15 ans plus tard, leur hacienda était l'une des plus prospères de la région avec 120 hectares de terres productives. Mais plus important que la terre était ce qui avait grandi dans leur vie personnelle. Elena tomba enceinte à 26 ans après des années d'essais infructueux. La grossesse fut difficile. Elle eut des nausées constantes les premiers mois, de fortes enflures les derniers et un accouchement de 18 heures d'agonie. Mais quand elle tint enfin Diego dans ses bras, ce bébé aux cheveux noirs et aux joues roses, toute la douleur disparut. Roberto pleura en voyant son fils pour la première fois. Des larmes de pure joie qu'il n'essaya pas de cacher. Diego fut un bébé difficile dès le départ. Il pleurait constamment, jamais satisfait. Elena l'allaitait chaque heure. Elle marchait avec lui toute la nuit pour le calmer, lui chantant des berceuses d'une voix rauque de fatigue. Roberto faisait tout son possible pour aider, portant le bébé quand Elena était au bord de l'effondrement. Mais ils étaient tous deux épuisés. Il y eut des nuits sombres où Elena s'asseyait sur le sol de la cuisine, tenant son bébé qui criait, se demandant si elle était une mère terrible, car parfois dans son épuisement, elle souhaitait juste une nuit de silence, mais ils persévérèrent comme ils l'avaient toujours fait. Finalement, Diego se calma et devint un enfant potelé et en bonne santé avec un sourire qui illuminait la pièce. 2 ans plus tard, arriva Sergio. Cette grossesse fut plus facile, mais le bébé était fragile. Sergio semblait attraper froid à chaque brise. Il avait des fièvres qui terrifiaient Elena, toussait la nuit jusqu'à ce que son petit visage devienne rouge. Ils dépensèrent une fortune en médecins et en médicaments, de l'argent qu'ils avaient économisé pour acheter plus de terre. Mais que valait la terre comparée à la vie de leur enfant? Le docteur Velasco, le médecin du village, leur dit que Sergio avait des poumons faibles et nécessiterait des soins spéciaux pendant des années. Elena cessa de prendre des travaux de blanchisserie pour se consacrer entièrement à ses 2 enfants. Roberto travaillait le double pour compenser la perte de revenus. Sergio survécut à sa fragile enfance et devint un garçon mince mais intelligent, avec un esprit vif absorbant le savoir comme une éponge. Il adorait lire et Roberto dépensait des pesos précieux dans des livres d'occasion au marché juste pour voir le bonheur dans les yeux de son fils.
Puis, quand Elena eut 35 ans et pensait ne plus avoir d'enfant, arriva la surprise, Camilla. La grossesse fut totalement inattendue. Elena pensait qu'à son âge, après 8 ans sans tomber enceinte, ses jours de maternité étaient terminés. Mais la nature avait d'autres plans. Camilla naquit un bel après-midi de printemps, lorsque les fleurs sauvages recouvraient les champs d'un manteau coloré. Ce fut l'accouchement le plus facile d'Elena, comme si ce bébé pressé voulait arriver au monde. C'était une petite fille parfaite, avec une chevelure foncée et des yeux qui deviendraient d'un magnifique miel. Dès le premier instant, Camilla fut la fierté de Roberto. « Ma princesse », l'appelait-il en la portant dans ses bras à chaque moment libre. Les frères accueillirent Camilla avec des réactions mitigées. Diego, maintenant âgé de 10 ans, était indifférent, plus intéressé à jouer avec ses amis qu'à une petite sœur. Sergio, 8 ans, était plus curieux, aidant Elena à s'occuper du bébé avec une gentillesse qui touchait sa mère. Mais à mesure que Camilla grandissait, la dynamique familiale devint plus complexe. Les enfants avaient des personnalités très différentes. Diego était extraverti et arrogant, toujours le leader parmi ses amis, toujours en quête d'attention. Sergio était introverti et rêveur, passant des heures à lire ou simplement à réfléchir. Camilla était douce et obéissante, désireuse de l'approbation de tous, surtout de ses frères aînés. Roberto et Elena, dans leur amour aveuglant pour leurs enfants, commirent l'erreur classique des parents ayant souffert dans leur propre enfance. Ils leur donnèrent tout ce qu'ils n'avaient jamais eu, chaussures neuves chaque année, pas des chaussures raccommodées et héritées. Vêtements neufs, pas des bouts recousus. Jouets achetés en magasin, pas des poupées faites de chiffon, éducation dans les meilleures écoles que le village offrait. Quand Diego eut 12 ans, Roberto lui acheta un nouveau vélo. Il était cher, incroyablement cher, coûtant ce que Roberto gagnait en 2 mois de travail acharné, mais il voulait voir le bonheur dans les yeux de son fils. Diego utilisa le vélo pendant 2 semaines avant de s'enlacer et de le laisser rouiller derrière la maison. Quand Roberto lui suggéra gentiment de mieux prendre soin de ses affaires, Diego haussa simplement les épaules. « Achète-m'en un meilleur », dit-il avec insouciance. Elena vit la douleur dans les yeux de Roberto, mais il ne dit rien. Il voulait croire que son fils traversait juste une phase difficile de l'adolescence. Ils envoyèrent les enfants à des cours particuliers d'anglais, payant un professeur venant de la capitale chaque week-end. Sergio aimait ces cours et absorbait facilement la nouvelle langue. Diego manquait souvent, préférant passer du temps avec ses amis sur la place du village. Quand le professeur dit enfin à Roberto qu'il gaspillait son argent avec Diego, Roberto doubla le paiement, le suppliant d'être patient avec son fils. Ils achetèrent des instruments de musique. Un piano d'occasion mais fonctionnel pour Camilla, qui montra un talent naturel. Une guitare pour Sergio, qui apprit à jouer des chansons mélancoliques faisant pleurer Elena. Une trompette pour Diego, qui la joua exactement 3 fois avant de la déclarer ennuyeuse et de la ranger dans un placard pour qu'elle prenne la poussière pendant des années. Quand vint le moment pour Diego d'aller à l'université, Roberto et Elena vendirent 5 hectares de leurs terres les plus productives pour payer les frais d'une université privée dans la capitale. C'était une fortune, des années de travail résumées en un chèque. Diego étudia la gestion d'entreprise, ou du moins était censé le faire, mais passait en réalité plus de temps en fait qu'en cours. Il échoua sa première année, mentant à ses parents sur ses notes. Lorsque la vérité éclata, Roberto fut dévasté, mais il pardonna à Diego comme toujours et paya une année supplémentaire. Diego finit par obtenir son diplôme, mais avec des notes médiocres et sans véritable passion pour le domaine étudié. Il retourna au village avec de grandes idées pour moderniser l'hacienda et mettre en œuvre de nouvelles techniques commerciales. Roberto, voulant impliquer son fils, lui donna le contrôle d'une partie de l'exploitation. En 6 mois, Diego avait perdu de l'argent à cause de mauvaises décisions et d'un investissement désastreux dans un projet qui se révéla être une fraude. Roberto absorba les pertes sans se plaindre et retira gentiment Diego de cette responsabilité. Sergio était différent académiquement. C'était un excellent étudiant, mais ses intérêts étaient pratiques. Il voulait étudier la littérature, la poésie, la philosophie. Roberto, bien qu'il ne comprît pas la valeur pratique de ses études, paya tout de même pour son éducation. Sergio partit à l'université dans une autre ville et revenait rarement à la maison. Lorsqu'il le faisait, il regardait l'hacienda et le travail des champs avec un mépris à peine dissimulé.
Il y a plus dans la vie que la terre et la sueur, papa, disait-il à Roberto. Elena voyait combien ces mots blessaient son mari, mais Roberto souriait simplement et répondait, « Bien sûr, mon fils, c'est pour ça que nous t'avons envoyé étudier. » Camila fut la dernière à partir étudier. Elle avait toujours été la plus affectueuse des trois, celle qui aidait à la maison sans qu'on le lui demande, celle qui restait parler avec Elena pendant qu'elles cuisinaient ensemble. Roberto espérait qu'au moins Camila garderait la famille unie, mais durant sa première année universitaire, elle rencontra Fernando. Fernando était tout ce que Roberto n'était pas, beau d'une manière soignée et artificielle, avec les cheveux toujours parfaitement coiffés au gel, portant des chemises de marque et conduisant une voiture qu'il ne pouvait clairement pas se permettre. Il travaillait en vendant des voitures d'occasion, un emploi nécessitant plus de charisme que de compétences réelles. C'était le type d'homme capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi avec son sourire charmant et ses mots doux. Roberto ne lui faisait pas confiance dès le premier instant. Il y avait quelque chose dans la manière dont Fernando regardait tout, évaluant, calculant, comme s'il estimait la valeur de chaque chose. Quand il serra la main de Roberto, sa poigne était faible, ses paumes douces, sans aucune callosité du travail honnête. « Papa, je l'aime », dit Camila en annonçant ses fiançailles à peine 6 mois après avoir rencontré Fernando. Elle n'avait que 20 ans. Roberto tenta de raisonner avec elle, de lui suggérer d'attendre, de mieux se connaître. Mais Camila était têtue lorsqu'il s'agissait de Fernando. « Ce n'est pas toi qui te maries avec lui », répliqua-t-elle lors d'une de leurs disputes. Elena essaya de faire médiation, mais partageait secrètement les inquiétudes de Roberto. Elle avait vu comment Fernando traitait les employés dans les restaurants où ils allaient, avec une condescendance à peine voilée. Elle avait remarqué l'éclat dans ses yeux lorsque Roberto mentionnait le valeur de l'hacienda, mais Camila était amoureuse, ou pensait l'être, et n'écoutait aucune raison. Le mariage fut un événement extravagant que Roberto et Elena ne pouvaient réellement pas se permettre, mais ils payèrent quand même. Fernando insista pour une salle élégante, un banquet élaboré, un groupe en direct, des fleurs importées. « On ne se marie qu'une fois », disait-il avec ce sourire charmant, et Camila acquiesçait. Roberto signa chèque après chèque, voyant l'argent qu'il avait prévu d'utiliser pour réparer le vieux tracteur constamment en panne s'envoler. Après le mariage, Camila changea. Ou peut-être que Fernando montra simplement sa véritable influence. Elle cessa de visiter la hacienda fréquemment. Lorsqu'elle venait, elle se plaignait de l'odeur, de la poussière, du côté primitif, de tout. Fernando ne l'accompagnait jamais, trouvant toujours une excuse commode. Les dimanches en famille, une tradition sacrée chez les Morales, devinrent de plus en plus rares. Les années passèrent et Roberto et Elena commencèrent à vieillir réellement. Ce n'était pas seulement le temps qui passait, mais le poids accumulé de décennies de travail physique brutal. Le dos de Roberto, ayant supporté des années à porter de lourds sacs, à labourer des terres dures et à se pencher pendant des heures dans les champs, commença à céder. Cela débuta par des douleurs occasionnelles qu'il ignorait. Roberto n'était pas un homme à se plaindre, mais les douleurs devinrent plus fréquentes, plus intenses. Un matin, il ne put simplement pas se lever du lit. La douleur était si forte qu'il ne pouvait bouger sans crier. Elena appela le docteur Velasco, qui après l'avoir examiné donna des nouvelles préoccupantes. « Il a des hernies discales à plusieurs endroits de la colonne », expliqua-t-il. Des années de travail lourd sans traitement approprié ont causé des dommages significatifs. Il a besoin d'une chirurgie, mais à son âge et dans son état, c'est risqué. Roberto refusa l'opération. « Nous n'avons pas l'argent pour ça, dit-il. » Bien qu'ils savaient tous deux qu'en réalité ils le pouvaient techniquement, ce qu'ils ne pouvaient vraiment pas se permettre, c'était le temps de récupération. Qui gérerait la hacienda s'il était immobilisé pendant des mois? À la place, il commença à prendre des médicaments contre la douleur, des traitements qui soulageaient mais n'éliminaient jamais complètement la souffrance. Les genoux d'Elena n'allaient pas mieux. Des années à se mettre à genoux pour laver le linge, à monter et descendre les escaliers en portant des seaux lourds, à travailler dans les champs avaient détruit son cartilage. Ils enflaient chaque après-midi au point qu'elle pouvait à peine marcher. Elle utilisait maintenant une canne, ce qui la gênait profondément. « Je suis une vieille inutile », se lamentait-elle. Roberto la corrigeait toujours, « Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Ils essayèrent de cacher leur déclin physique à leurs enfants. Ils ne voulaient pas être un fardeau,
ne voulait pas les inquiéter, mais c'était impossible à dissimuler complètement. Diego le remarqua lors d'une de ses rares visites. « Papa, tu bouges comme un vieil homme », commenta-t-il sans réfléchir. Roberto força un sourire. « Je vieillis, fils. Ça arrive à tout le monde. » Diego ne posa pas d'autres questions, son esprit déjà ailleurs. C'est durant cette période de faiblesse croissante que Roberto prit une décision. Il réunit ses 3 enfants pour un dîner familial. Elena prépara le mole spécial qu'elle faisait pour les occasions importantes, passant toute la journée en cuisine malgré la douleur dans ses genoux. La table était magnifiquement dressée avec la nappe brodée, cadeau de mariage, les bougies allumées, les meilleures assiettes et verres qu'il possédait. Diego arriva en retard, comme à son habitude, inventant des excuses sur le trafic que tout le monde savait fausses. Sergio arriva à l'heure mais de mauvaise humeur, comme si ce dîner familial était une contrainte dans son emploi du temps chargé. Camila arriva seule, Fernando ayant envoyé ses excuses pour un engagement professionnel incontournable. Roberto soupçonnait simplement que Fernando ne voulait pas perdre une soirée qui pourrait se passer au bar avec ses amis. Le dîner commença avec une conversation forcée. Elena posait des questions sur leur vie, essayant de montrer un intérêt sincère pour des métiers et activités qu'elle ne comprenait pas vraiment. Diego parlait longuement d'une nouvelle entreprise qu'il envisageait, bien que vague dans les détails. Sergio avait apporté un livre de poésie qu'il avait publié, une petite édition de seulement 100 exemplaires. Roberto le feuilleta avec fierté, même s'il ne comprenait pas la plupart des vers abstraits. Enfin, après le repas, Roberto s'éclaircit la gorge. « Enfant, votre mère et moi voulons vous parler de quelque chose d'important. » Le sérieux de son ton fit même prêter attention à Diego. « Comme vous pouvez le voir, nous vieillissons », commença Roberto. « Le travail devient plus difficile chaque jour. Elena peut à peine marcher sans douleur et mon dos, eh bien, certains jours je me demande si je pourrais me lever du lit. » Il fit une pause, regardant chacun de ses enfants. « Nous avons travaillé toute notre vie pour construire ceci. » Il fit un geste englobant la maison et par extension toute la hacienda. « Nous ne l'avons pas fait pour nous, nous l'avons fait pour vous. Cette terre, cette maison, tout ce que nous possédons est votre héritage. » Elena prit la main de Roberto pour lui donner la force de continuer. « Mais nous ne voulons pas que votre héritage soit quelque chose que vous recevrez seulement après notre départ. Nous voulons que ce soit quelque chose que vous construisiez avec nous maintenant, que vous appreniez à maintenir et faire grandir. Nous avons besoin de votre aide. » Le silence qui suivit fut pesant. Les 3 frères et sœurs échangèrent des regards. Finalement, Diego parla. « Papa, j'ai ma vie dans la capitale, mon travail, mes contacts. Je ne peux pas tout abandonner pour venir travailler la terre. » « Nous ne demandons pas que tu abandonnes ta vie, » intervint Elena doucement. « Juste que tu fasses partie de la nôtre aussi, que tu viennes les week-ends, que tu apprennes comment tout fonctionne. »« Pourquoi ne pas embaucher un gestionnaire ?» demanda Sergio. « Il y a des professionnels pour ce genre de travail, des gens ayant étudié l'agronomie et la gestion. Pourquoi cela doit-il être nous ?» Roberto sentit comme un coup de poing dans l'estomac. « Parce que c'est votre héritage, fils. Parce que c'est votre famille. » Il s'arrêta pour trouver les mots justes. « Parce que je pensais que cela vous importerait. » « Bien sûr que ça nous importe, » dit Camila rapidement, mais sa voix manquait de conviction. « C'est juste que Fernando et moi avons nos propres projets. Nous économisons pour acheter une maison et je travaille maintenant au cabinet du docteur Mendoza. Je n'ai pas le temps pour... » « Je comprends, » interrompit Roberto, bien qu'il ne comprenne clairement pas, ou peut-être comprenne trop bien. Ses enfants avaient grandi avec tous les conforts qu'il et Elena leur avaient offerts, mais dans le processus, ils étaient devenus incapables d'apprécier le sacrifice derrière ces commodités. Ils ne voyaient pas la hacienda comme un héritage d'amour, mais comme une obligation contraignante. Le dîner se termina peu après avec des promesses vagues de « réfléchir et voir ce que nous pouvons faire ». Un par un, les enfants partirent. Diego fut le premier, inventant une excuse pour rentrer à la capitale avant qu'il ne se fasse tard. Sergio suivit peu après. Camila resta un peu plus longtemps pour aider Elena à nettoyer, mais même elle semblait impatiente de partir. Quand ils furent enfin partis, Roberto et Elena s'assirent sur le porche à contempler les étoiles.
Tu savais, n'est-ce pas, demanda Roberto. Tu savais qu'il dirait non? Elena acquiesça lentement. Elle s'y attendait, mais devait essayer une dernière fois. Où avons-nous échoué, Elena? Nous leur avons tout donné. Nous les aimons de toutes nos fibres. Où avons-nous échoué? Elena n'avait pas de réponse. Peut-être leur avait-il donné trop. Peut-être qu'en les protégeant des difficultés qu'ils avaient affrontées, il les avait involontairement privés de la force qui vient de surmonter l'adversité. Peut-être que la plus grande erreur fut d'attendre de la gratitude là où elle aurait dû attendre l'indépendance. Les mois suivants virent une détérioration rapide de leur santé. Le docteur Velasco venait de plus en plus souvent, ajustant les médicaments, suggérant des thérapies trop coûteuses ou impraticables dans leur situation. Roberto développa une hypertension, sa pression artérielle montant dangereusement lorsqu'il se stressait trop. Elena eut un épisode d'évanouissement qui la conduisit à l'hôpital pendant 3 jours. Les médecins découvrirent une anémie sévère et un cœur affaibli. Leurs enfants visitaient occasionnellement, mais les visites ressemblaient plus à des obligations qu'à un désir sincère de passer du temps ensemble. Diego venait une fois par mois, toujours pressé, le téléphone collé à l'oreille pour parler affaires. Sergio envoyait de l'argent de temps en temps, ce qui était utile, mais pas ce que Roberto et Elena désiraient réellement. Ils voulaient de la présence, de la compagnie, le sentiment qu'ils importaient au-delà de leur fonction de pourvoyeur. Camila était celle qui venait le plus, mais même ses visites étaient devenues tendues depuis que Fernando avait commencé à exprimer ouvertement son mépris pour les vieux paysans, comme il appelait ses beaux-parents quand il pensait que Camila n'écoutait pas. Un après-midi de juin, chaud et humide, Elena étendait le linge dans le patio arrière quand elle entendit des voix. Elle reconnut immédiatement celle de ses enfants. Ils étaient sur le porche avant, probablement pensant qu'elle était à l'intérieur et ne pouvaient pas les entendre. Quelque chose dans le ton de leur voix la fit s'arrêter, se cacher derrière les draps blancs flottants dans la brise. Ils ne vont pas durer beaucoup plus longtemps, disait Diego, sa voix froide, pratique, sans émotion. Papa peut à peine bouger et maman est pire chaque jour. Je les ai vus la semaine dernière et honnêtement, je suis surpris qu'ils tiennent encore. Que suggères-tu exactement? Demanda Sergio, et Elena remarqua que son ton n'était pas d'horreur mais de curiosité. Je dis juste que quand ils partiront, et ce sera bientôt, nous devrons gérer toute cette terre, la vendre, diviser l'argent. Pourquoi attendre d'avoir à gérer funérailles et deuil et tout ce drame émotionnel? Ce serait beaucoup plus facile. Oui, si quoi, Diego? La voix de Camila tremblait. Si nous nous en débarrassons, répondit Diego. Ne dis pas ça comme ça, protesta Camila. Ça sonne terrible dit comme ça. Je dis juste qu'il y a des moyens d'accélérer l'inévitable et que nous en bénéficierions tous. Elena ne put plus écouter. Elle s'effondra contre le mur de la maison, le cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait exploser dans sa poitrine. Cela ne pouvait pas être vrai. Ses enfants, les bébés qu'elle avait allaités de son propre corps, ne pouvaient pas discuter de la façon de les tuer. C'était impossible. Il devait y avoir une erreur. Mais elle savait qu'il n'y en avait pas. Le ton froid de Diego, la curiosité de Sergio au lieu du rejet moral, même la question de Camila, cherchant clarification plutôt qu'exprimant l'horreur, confirmaient ses pires craintes. Les jambes tremblantes, Elena entra dans la maison par la porte arrière. Roberto était dans son fauteuil préféré, lisant le journal avec ses lunettes glissant sur le nez. Il semblait si paisible, si innocent. Comment pourrait-elle lui dire ce qu'elle venait d'entendre? Elena, ça va? Demanda Roberto, remarquant la pâleur sur le visage de sa femme. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Necesito hablar contigo, dijo Elena con voz temblorosa. Pero no aquí. Los niños están en el porche. Vamos a nuestra habitación. Una vez en el dormitorio con la puerta cerrada, Elena le contó todo. Vio como el rostro de Roberto pasaba de la incredulidad al horror y, finalmente, a una tristeza tan profunda que partia el corazón. Cuando ella terminó, él simplemente se sentó en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Debe haber otra explicación, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Tal vez estaba demasiado lejos. Tal vez escuchaste mal, Roberto. Sab que no, dijo Elena suavemente,
santandos ginto a elitomandos humano. Yo tampoco quiero creerlo, pero tenemos que enfrentar la verdad. Nuestro hijo no son las personas que pensábamos que eran. Que hacemos, preguntó Roberto. Y por primera vez en todo los años que le va ginto, Elena lo escuchó completamente perdido, sin saber qué hacer. Tenemos que ser cuidadosos, respondió Elena. Tenemos que protegernos. Pero, ¿cómo te proteger de tu propio hijo? ¿Cómo vivre en tu propia casa sintiendo que está en peligro constante? Los días siguientes fueron un infierno de paranoia y dolor. Cada vez que Diego, Sergio o Camila visitaban, Roberto y Elena estaban en alerta máxima. Cada bebida ofrecida era sospechosa. Cada comida preparada por su hijo era examinada cuidadosamente. Los hijos notaron el cambio de comportamiento. Mamá, ¿por qué no comes el pastel que hice? Preguntó Camila una tarde con lo que parecía ser genuina confusión. Elena inventó una excusa sobre estar luna, pero vio el destello de algo, sospecha en los ojos de su hija. Las semanas pasaron y la tensión crecía. Los hijos visitaban con más frecuencia ahora, lo cual era extraño considerando lo poco que habían visitado antes. Traían regalo, comida preparada, bebida especial. Para ayudar con tu salud, papá, decían, ofreciendo batido de proteína o té servido. Roberto y Elena comenzaron a hablar sobre qué hacer. Deberían confrontar a su hijo. Deberían ir a la policía con su sospecha, aunque no tuvieran prueba de que se planeaba algo concreto. Deberían simplement irse, abandonar la tierra por la que habían trabajado toda su vida para salvar su propia vida. La decisión fut tomada por elo una mañana de domingo. Los tres hijos aparecieron ginto, algo que no había sucedido en meses. Traían una canasta grande llena de comida. Queremos desayunar en familia, anunció Diego con una sonrisa que no alcanzaba su ojo. Como en los viejos tiempos, Elena y Roberto intercambiaron una mirada. Ambos sabían que este era el momento que habían estado temiendo. Pero, ¿qué podían hacer? Si rechazaban la invitación, si mostraban su desconfianza abiertamente, podrían acelerar lo que su hijo planeaban hacer. El desayuno fut elaborado, huevo ranchero, frijol refrito, tortilla caliente, café aromático, jugo de naranja recién exprimido. Todo se veía y olía delicioso. Los hijos servían a su padre con una atención exagerada que resultaba más aterradora que reconfortante. Comme, papa, insistía Diego llenando el plato de Roberto. Te ves muy delgado últimamente. Necesita mantener tu fuerza. Mamá, prueba este café, añadió Camila. Hay una mezcla especial que conseguí en la ciudad. Dicen que es bueno para la circulación. Elena tomó la taza de café mirando el líquido oscuro. Había pequeña partícula flotando en él, algo que no debería estar allí en un café bien preparado. Con mano temblorosa se levó la taza a los labios, pero no bebió, solo fingió tomar un sorbo pequeño. Roberto no fut tan cauteloso. Estaba hambriento, habiendo trabajado en el campo desde del amanecer. Comió con apetito y bebió su café en gran trago. Elena intentó detenerlo con la mirada, pero Roberto estaba concentrado en su comida, disfrutando de lo que pensaba era un raro momento de atención de su hijo. 15 minutos después, Roberto comenzó a sentirse extraño. Elena murmuró, su voz repentinamente pastosa, me siento raro. Su párpado comenzaron a cerrarse, su cabeza balançait en dos. Roberto, gritó Elena, alcanzándolo mientras empezaba a caer de su silla, pero su propia fuerza no era suficiente para sostenerlo. Diego y Sergio se levantaron rápidamente atrapando a Roberto antes de que golpeara el suelo. Está bien, mamá, decía Diego con una calma que helaba la sangre. Solo está cansado. Déjà no levarlo a descansar. ¿Qué le hicieron? Demandó Elena, pero su voz sonaba débil, incluso a su propio oído. ¿Qué le pusieron a su comida? Camila se acercó a ella con una sonrisa triste. Mamá, también debes descansar.
Chaes estado trabajando tan duro. Ambos necesitan un largo descanso. No, Elena intentó levantarse, correr, gritar, cualquier cosa, pero su pierna, debilitada por ano de dolor, se derrumba Joela. Cayó de nuevo en su silla. Debería haber comido más, mamá, dijo Sergio con algo que casi parecía remordimiento en su voz. Habría sido más fácil si estuviera dormida como papá. Camila sacó un trapo de su bolso. Elena vio como él lo empapaba con líquido de una botella pequeña. El olor era dulce pero químico, reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Por favor, suplicó Elena mientras su hija se acercaba. Camila, sois tu madre. Te di vida. Te amamanté cuando eras bebé. Por favor. Lágrima rodaban por las mejillas de Camila, pero su mano no temblaba mientras presionaba el trapo empapado contra el rostro de Elena. Lo siento mamá, susurró. Lo siento mucho, pero Fernando y yo tenemos deuda. Diego necesita capital para su negocio. Sergio necesita dinero para publicar más libro. Usted ya tuvieron su vida. Elena luchó, su mano débil arrancando inútilmente los brazos de su hija, pero el químico estaba haciendo su efecto. El mundo se volvió borroso, las voces de su hijo desvaneciendo en un zumbido distante. Su último pensamiento consciente, antes de que la oscuridad la reclamara, fut de absoluta traición. Después de todo lo que habían dado, todo lo que habían sacrificado, así era como terminaba. El viaje fut largo. Cuando Elena brevemente recobró la conciencia durante el trayecto, sintió el movimiento de un vehículo bajo ella. Escuchó el motor rugiendo, el crujido de las ruedas sobre tierra irregular. Intentó moverse, pero encontró que su mano y pie estaban atados. A su lado podía sentir el cuerpo inconsciente de Roberto. Roberto, intentó llamarlo, pero su voz no era más que un susurro ronco. Una mano se posó en su hombro. Era Camila, sentada en la parte trasera de lo que Elena ahora reconocía como una camioneta. SH, mamá, decía su hija, solo de jatier. Sera mejor así. No sentirán nada, solo se dormirán y no despertarán. Por favor, rogó Elena. Cada palabra un esfuerzo monumental. No hagan esto. Ya es muy tarde, mamá, respondió Camila, y esta vez su voz era más dura. Ya firmaron los papel. La hacienda es nuestra ahora. Papel, ¿qué papel? A través de la neblina ensumante, Elena recordó vagamente a Diego presionando documento frente a Roberto, mientras él estaba apenas consciente, guiando su mano para firmar. Documento que probablemente transferían la propiedad de todo lo que poseían a su hijo. La droga la reclamó nuevamente, arrastrándola de vuelta a la inconsciencia. Cuando finalmente despertó por completo, todo había cambiado. El sol estaba alto y brutal. Elena abrió los ojos lentamente, la luz irriendo como aguja. Su cabeza palpitaba con un dolor que superaba cualquier migrana que hubiera tenido. Su boca estaba tan seca que su lengua se sentía como lija contra su paladar. Cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía. Se sentó lentamente, el mundo girando alrededor de ella. Tardó un momento en enfocar su visión, en procesar donde estaba. Era algún tipo de edificio abandonado, las paredes de adobe agrietada y desmoronadas, el techo parcialmente colapsado dejando entrar el sol despiadado. El piso era tierra dura mezclada con escombro. Roberto, l'amo y estaba su voz funcionó, aunque sonaba áspera y rota. Roberto, ¿dónde está? Un gemido le respondió. Se giró ignorando el mareo y vio a su esposo a poco metro de ella. Él también estaba despertando, moviéndose lentamente como un hombre mucho mayor de lo que realmente era. Elena se arrastró hacia él, su rodilla protestando con cada movimiento. Roberto, ¿estás aquí? Dijo alcanzándolo. Sus dedos encontraron los de él y se aferraron con desesperación. Roberto abrió los ojos confundido y desorientado.
Donde, comenzo, pero su voz se cortó. Tosio. Su garganta tan seca como la de Helena, se ayudaron mutuamente a sentarse, apoyando uno contra el otro. A través del agujero en el techo, el sol golpeaba sin misericordia. El calor era sofocante, el air tan seco que cada respiración raspaba. Nos abandonaron, dijo Helena simplement, porque no había otra manera de decirlo. Nuestro hijo no trajeron aquí y no dejaron morir. Roberto no respondió por un largo momento. Su ojo estaban fijo en alguien pinto distante, procesando la realidad de su situación. Finalement habló. Entonces, nos equivocamos, dijo con voz plana. Nos equivocamos en todo con Elo. Sí, concordó Helena. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es sobrevivir. Fut Roberto quien finalement encontró la fuerza para ponerse de pie usando la pared agritada como apoyo. Helena lo observó, su corazón doliendo al ver cuánto esfuerzo le costaba a su esposo un movimiento tan simple. Pero él lo logró. Poniéndose de pie con las piernas temblando, pero sosteniéndose, caminó hacia la puerta de la choza. Helena contuvo la respiración mientras él empujaba. Por un terrible momento pensó que estaría cerrada con lave, que estarían atrapado aquí para morir lentamente. Pero la puerta cedió, abriéndose con un chirrido de madera vieja y bisagra oxidada. La luz del dialos cegó temporalmente. Cuando sus ojos se ajustaron, vieron la verdadera extensión de su pesadilla. Estaban en medio de un pueblo completamente abandonado. Casa en ruinas se extendió en toda dirección, su paredes desmoronados, su techo colapsado. Las calles estaban cubiertas de arena y polvo, sin un solo rastro de vida. No había árbol, no había planta. No había absolutamente nada que indicara que algo pudiera sobrevivir en este lugar. Dios mío, susurró Helena uniéndose a Roberto en la entrada. ¿Dónde estamos? Caminaron juntos por las calles desiertas, cada paso una agonía. Las rodillas de Helena apenas la sostenían. La espalda de Roberto gritaba con cada movimiento, pero continuaron porque detenerse significaba rendir sin ninguno de los dos había sido nunca de los que se rinden. En el que había sido la plaza central del pueblo, encontraron un letrero viejo colgando de un poste inclinado. La madera estaba blanqueada por el sol, las letras apenas visibles. Roberto tuvo que entrecerrar los ojos para leer. Bienvenido a San Cristóbal del Val. El nombre no le decía nada. Nunca habían oído de ese lugar, el cual, dada las circunstancias, probablemente significaba que estaban muy lejos de cualquier lugar que conocieran. Necesitamos agua, dijo Roberto, su voz práctica a pesar de la situación desesperada. Sin agua no sobreviviremos el día. Helena asintió. El sol ya era insoportable y solo se pondría peor. Comenzaron a explorar sistemáticamente, revisando cada edificio que encontraban. La mayoría estaban vacíos, saqueados hace mucho tiempo. En una casa encontraron una mesa rota, en otra una silla con una pata faltante. En una tercera, algún trapo viejo que Helena guardó pensando que podrían usarlo para protegerse del sol. Fut en la quinta casa que exploraron donde Roberto encontró algo útil, una mochila vieja, el material desgastado, pero aún intacto. Dentro había una cantimplora de metal oxidada pero sin agujero. Esto puede servir, dijo, guardándola cuidadosamente en la mochila. También encontraron una lata vieja de frijol. La fecha de caducidad era ilegible, probablemente de hace década, pero estaba selada. Comida, dijo Helena, su ojo iluminandose. Al menos tenemos algo. Continuaron buscando mientras el sol subía más y más. El calor se volvió casi insoportable. Helena sentía como si su piel se estuviera cocinando. Roberto había quitado su camisa y la había envuelto alrededor de su cabeza como protección, exponiendo su torso flaco y bronceado. Estaban a punto de rendirse, de buscar refugio del sol, cuando Helena vio algo que hizo que su corazón saltara. Al final de una calle lateral,
parcialmente oculto por los escombros de una casa colapsada, había una estructura circular de piedra. Roberto Lamo, su voz apna audible a través de su garganta seca. Mira, el siguió su mirada y su ojo se agrandaron. Un pozo. Había un pozo. Corrieron, o el más cercano a correr que su cuerpo destrozado podían manjar. Era más un trot tambaleante, pero los levó al pozo en elo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. El pozo era viejo, muy viejo, su piedra cubierta de musgo seco y grita, pero había una cuerda atada al borde y al final de la cuerda un cubo de metal oxidado. Con mano que temblaban tanto por esperanza como por debilidad, Roberto tomó la cuerda y comenzó a bajar el cubo. Elena se arrodilló junto a él, rezando en silencio. Por favor, que haya agua, que no esté seco, por favor. El cubo descendió metro tras metro y entonces el sonido más hermoso del mundo, el chapoteo de metal golpeando agua. Agua, gritó Roberto. Y por primera vez desde que despertaron en este infierno, había verdadera alegría en su voz. Elena comenzó a tirar de la cuerda del cubo. Cada tirón era agonía para su espalda danada, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando el cubo finalmente emergió leno hasta el borde con líquido, ambos soluzaron de alivio. Roberto tomó el cubo con ambas manos y se lo llevó a los labios. Bebió profundamente el agua, bajando por su garganta. Luego se lo pasó a Elena, quien bebió igualmente con desesperación. Pero mientras Elena bebía, comenzó a notar algo extraño. El agua no sabía del todo bien. No era mala exactamente, pero había un sabor peculiar, ligeramente metálico y acetoso. Se limpió los labios y notó un residuo ligero, algo que no debería estar en agua limpia. Roberto, dijo lentamente, esta agua, es algo en ella. Roberto tomó el cubo de nuevo y lo examinó más de cerca. A la luz del sol, el líquido brillaba con un tono iridiscente, pequeño arco arribelando en su superficie. Metió un dedo y lo sacó, frotando la sustancia entre su dedo. Su ojos se agrandaron con reconocimiento. No puede ser, murmuró. ¿Qué pasa? Preguntó Elena alarmada. Roberto miró el agua, luego a Elena, luego de vuelta al agua. Elena, esto no es solo agua. Es petróleo mezclado en ella. Creo que es un yacimiento de petróleo bajo este pueblo. Elena lo miró sin comprender por un momento. Petróleo. La palabra flotó en su mente tratando de conectarse con su significado y entonces lo hizo. Petróleo, uno de los recursos más valiosos del mundo. La base de fortuna, de imperio. ¿Está seguro? Susurró. No completamente. Necesitaríamos que lo analizaran profesionalmente, pero trabajé cerca de campos petrolero cuando era joven, antes de que no conociéramos. Reconozco el brillo, la textura, si tengo razón, si realmente petróleo aquí. Se detuvo. Las implicaciones eran demasiado grandes para procesarla en su estado debilitado. Elena miró alrededor del pueblo abandonado con nuevo ojo. Si había petróleo aquí, ¿por qué fue abandonado el pueblo? Tal vez nunca lo descubrieron. Tal vez el pozo nunca se usó o nunca se analizó el agua. Tal vez este lugar fue abandonado por razones completamente diferentes antes de que alguien descubriera lo que yacía bajo su pie. Necesitamos una muestra, dijo Roberto prácticamente. Si sobrevivimos a esto, si logramos salir de aquí, necesitaremos poder probar lo que encontramos. Leno la contemplora cuidadosamente con el agua contaminada de petróleo. La tapó firmemente y la guardó en la mochila. Era una apuesta a usar su preciosa capacidad de agua para almacenar una muestra potencialmente valiosa. Pero si tenían razón sobre el petróleo, podría cambiar todo. Bebieron más agua, sabiendo que aunque estaba contaminada, la deshidratación los mataría mucho más rápido que cualquier efecto del petróleo. Luego descansaron en la sombra del pozo,
reuniendo fuerza para ello que tendrían que hacer a continuación. Tenemos que salir de aquí, dijo Roberto después de un rato. Encontrar una carretera, un pueblo conjunto, algo. ¿En qué dirección?, preguntó Elena. Todo se veía igual en toda dirección, desierto árido extendiéndose hasta el horizonte. Roberto pensó por un momento. Cuando nos trajerons aquí, estuve brevemente consciente. En algunos momentos sentí que girábamos más hacia la izquierda que hacia la derecha. Así que estábamos viajando principalmente hacia el norte o noreste desde nuestra casa, lo cual significa que deberíamos ir hacia el sur o suroeste para regresar. No era mucha información para basar una decisión que podría significar vida o muerte, pero era todo lo que tenían. Esperaron hasta que el sol comenzó a descender, volviéndose ligeramente menos brutal. Abrieron la lata de frijol usando una piedra afilada como herramienta improvisada. Los frijol olían extraño después de ano, posiblemente década, pero los comieron de todo modo. Su estómago, vacío por más de un día, se quejaron, pero aceptaron la comida. Cuando el sol estuvo bajo en el horizonte, comenzaron a caminar. Cada paso era una batalla. Las rodillas de Elena chirriaban y se hinchaban con cada movimiento. La espalda de Roberto ardía como fuego. Pero continuaron apoyándose uno en el otro, dos ancianos contra el desierto implacable. La noche cayó rápidamente, como suele suceder en el desierto. La temperatura se desplomó pasando del calor brutal a un frío penetrante. No tenían chacta, solo los trapos que habían encontrado que envolvieron alrededor de lo mejor que pudieron. Caminaron por hora, guiándose por las estrellas, como había hecho Roberto en su juventud cuando trabajaba en lugar remoto. La luna proporcionaba suficiente luz para ver hacia donde iban, aunque el paisaje era monótonamente idéntico en toda dirección. Tal vez deberíamos detenernos, sugirió Elena después de lo que parecían horas. Descansar hasta el amanecer. No, dijo Roberto con determinación. Si nos detenemos, podríamos no levantarnos nuevamente. Tenemos que seguir mientras tengamos fuerza. Y así continuaron toda la noche, dos figuras frágiles moviéndose lentamente a través de la oscuridad. Elena cayó dos veces, su pie enganchándose en rocas invisibles. Cada vez Roberto la ayudó a levantarse, aunque apenas tenía fuerza él mismo. Una vez, Roberto tropezó y casi cayó, pero Elena lo atrapó, su mano débil aferrándose a él con una fuerza nacida de pura desesperación. Hablaron mientras caminaban compartiendo recuerdo. Recordaron su primer encuentro en la estación de autobús. Recordaron su boda sencilla. Recordaron el día en que compraron su primera parcela de tierra. Su mano sangrando de tanto cavar, pero su corazón lleno de esperanza. Lo volveríamos a hacer, dijo Roberto de repente. Todo el trabajo duro, el sacrificio, construir la hacienda, lo volveríamos a hacer exactamente igual, excepto por nuestro hijo, añadió Elena con tristeza. Esa parte la cambiaría. Tal vez no, reflexionó Roberto. Tal vez los amaríamos igual, pero los criaríamos diferente. Le enseñaríamos el valor del trabajo, del sacrificio. No los protegeríamos tanto de las dificultades. O tal vez, dijo Elena lentamente, tal vez alguna persona simplemente nace egoísta. Tal vez hicimos todo lo que pudimos y ellos simplemente eligieron ser quienes son. Era un pensamiento deprimante, pero tal vez cierto. Habían hecho todo con amor, con las mejores intenciones. Si eso no había sido suficiente para criar hijos buenos, ¿qué más podrían haber hecho? El amanecer los encontró caminando. El sol salió rápidamente, pintando el cielo de naranja y rosa antes de volverse el blanco brutal del día. Y fut entonces cuando Roberto lo vio. Mira, dijo Elena con voz temblorosa, señalando con el dedo. Allí en la distancia, apenas visible en la bruma del calor, había una línea oscura, demasiado recta para ser natural. Una carretera, susurró Elena. Una carretera.
Encontraron energia que nos sabions que teniant, ascelorando a algo que quasi podria la mar s'introtte. Su cuerpo protestaban violentamente, pero los ignoraron. Una carretra significaba civilización, significaba que podiam estar salvado. Les tomo otra hora alcanzarla, una hora que sintió como una eternidad. Pero finalmente estuvieron parado en el borde de un camino de tierra que mostraba clara marca de tráfico reciente. Neumático habían pasado por aquí, posiblemente en el último día o dos. Se dejaron caer al borde de la carretra, su cuerpo finalmente sediando. Ahora esperamos, dijo Roberto. Y si nadie pasa, preguntó Elena. Entonces moriremos aquí junto, respondió Roberto simplemente. Pero almeno elo intentamo, almeno no nos rendimos. Elena tomó su mano, esa mano calosa que habían trabajado toda una vida, que habían construido un imperio y elo habían perdido a su propia sangre. Te amo, dijo. Quest elo que quest, debes saber eso. Ha sido el mejor de mi vida y tu de la mía. Respondió Roberto, lágrima rodando por su mejilla quemada por el sol. Se sentaron allí mientras el sol subía, volviéndose más y más caliente. Elena comenzó a sentir que se deslizaba dentro y fuera de la conciencia. El mundo se volvía nebuloso, las voces en su cabeza susurrando que sería tan fácil simplemente cerrar los ojos y dejarse ir. Fut el sonido de un motor elo que la trajo de vuelta. Al principio pensó que estaba alucinando, pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano y entonces lo vio, un camión viejo y destartalado, cargado con caja de fruta, acercándose por el camino. Roberto se puso de pie tambaleándose, agitando su brazo frenéticamente. El camión redujo la velocidad, luego se detuvo. Un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo manchada de sudor, bajó de la cabina. Dios santo, exclamó corriendo hacia elo. ¿Qué pasó? ¿L'están herido? Por favor, logró decir Roberto, su voz apna un susurro. Ayúdenos. Nos abandonaron. Necesitamos llegar a un pueblo. El hombre, que se presentó como Mateo, no hizo más pregunta. Los ayudó a subir a la cabina del camión, que olía a fruta madura y aceite de motor. Le dio agua fresca de su termo y comenzó a conducir el más rápido que el viejo vehículo permitía. Los llevaré a San Felipe, dijo mientras manejaba. Es el pueblo más cercano. Et un médico allí que puede revisarlo. Miro de reojo a su pasajero, su rostro mostrando preocupación profunda. ¿Quién haría algo así? ¿Dejarlo en medio del desierto? Roberto y Elena intercambiaron una mirada cargada de dolor. Nuestro hijo, dijo Elena simplemente. La mano de Mateo apretó el volante con tanta fuerza que su nudillo se pusieron blanco. No dijo nada más, pero Elena vio la emoción cruzar su rostro, horror, incredulidad, ira. El viaje a San Felipe tomó 3 horas. Para cuando llegaron, Elena estaba inconsciente y Roberto apna consciente. Mateo los llevó directamente a la pequeña clínica del pueblo, donde el doctor Ramírez, un hombre mayor con gafas gruesas y mano gentil, los atendió inmediatamente. Deshidratación severa, murmuró mientras examinaba a Elena. Golpe de calor, agotamiento extremo, quemadura de sol de segundo grado en alguna área. Et un milagro que estén vivo. Los siguientes 3 días fueron un borrón de medicina, fluido intravenoso y sueño profundo. Roberto y Elena durmieron casi sin interrupción, su cuerpo finalmente teniendo la oportunidad de comenzar a recuperarse del terrible trauma. Cuando Elena finalmente despertó completamente, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Roberto. Él estaba sentado en una silla junto a su cama, su mano sosteniéndola. Está despierta, dijo. Y había tanto alivio en su voz que Elena comenzó a llorar. Sobrevivimos, dijo ella, las lágrimas rodando por su mejilla. No puedo creerlo, pero sobrevivimos, más que eso, dijo Roberto. Y había algo en su voz, algo como esperanza. Y Elena.
Mateo Levo Nuestra de Agua a la Compañía Petrolera en El Pueblo. La hicieron analizar. Elena se sentó más erguida, ignorando el tirón de la vía intravenosa en su brazo. Y es petróleo. Petróleo puro de alta calidad. Y según los geólogos, basados en donde encontramos el pozo y las características geológicas de la región, podría ser un yacimiento masivo. El corazón de Elena lació más rápido. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa, dijo Roberto lentamente, que nuestro hijo pensaron que nos estaban matando, pero lo que real hicieron fue darnos la oportunidad de encontrar una fortuna que nunca habríamos descubierto de otra manera. Era irónico hasta el punto de ser casi cómico. Su hijo los habían abandonado en el desierto, pensando que se estaban deshaciendo de un obstáculo para su herencia. En cambio, los habían puesto en el camino hacia una riqueza que superaba con creces el valor de la hacienda. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Ahora, dijo Roberto, su voz tomando una dureza que Elena rara vez había escuchado, nos aseguramos de que esa tierra son nuestra y luego hacemos que nuestro hijo pagan por lo que no hicieron. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal y planificación cuidadosa. Mateo, quien resultó ser mucho más que un simple camionero, los conectó con las personas correctas. Su primo trabajaba para una compañía petrolera, quien a su vez los presentó con Gustavo Mendoza, el gerente regional de una de las compañías petroleras más grandes del país. Gustavo fue al pueblo abandonado con un equipo de geólogos. Lo que encontraron superó todas las expectativas. El yacimiento de petróleo bajo San Cristóbal del Val era masivo, uno de los descubrimientos más significativos en la región en década. Las estimaciones preliminares lo valoraban en cientos de millones, posiblemente incluso miles de millones de pesos, pero primero necesitaban asegurar la propiedad de las tierras. Gustavo los conectó con un abogado especializado en derecho de tierra y mineral, un hombre astuto llamado licenciado Vargas. Él investigó exhaustivamente la historia de San Cristóbal del Val. Lo que descubrió fue perfecto para su propósito. El pueblo había sido abandonado hace 35 años después de una sequía devastadora y una disputa sobre derecho de agua que nunca se resolvió. Los propietarios originales habían muerto o desaparecido sin heredero claro. Las tierras habían revertido al Estado, pero nunca habían sido reclamadas o redistribuidas. Según la ley, explicó el licenciado Vargas en su oficina llena de libro legal, usted tiene un caso sólido para reclamar esta tierra. Fueron los primeros en descubrir el recurso valioso, han establecido presencia allí y no es reclamación activa de nadie más. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Roberto. En circunstancia normal, no, pero tengo contacto en la oficina de tierra y Gustavo aquí representa una compañía que está muy motivada para comenzar la extracción lo antes posible. Con su ayuda y un poco de aceleración administrativa, podríamos tener título provisional en 3 meses. Fut exactamente lo que tomó. 3 meses de papelería interminable, de reunión con funcionarios, de revisión legal y trámite burocrático. Roberto y Elena pasaron ese tiempo en San Felipe, recuperándose físicamente mientras luchaban legalmente por su futuro. Mateo se convirtió en un amigo cercano. Rechazaba repetidamente cualquier oferta de pago por haberlo rescatado. No es nada especial, insistía. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Pero Roberto y Elena sabían mejor. En un mundo donde su propio hijo los habían traicionado tan completamente, la bondad de un extraño brillaba como un faro de esperanza. El doctor Ramírez también se volvió cercano a ello. Los visitaba regularmente, monitoreando su recuperación, negándose a cobrar por su servicio. Pagant cuando pudan, decía con su sonrisa gentil. Cuando los títulos provisional finalmente llegaron, fueron registrados a nombre de Roberto Moral y Elena Moral. Las tierras de San Cristóbal del Val, todo su recurso incluido, les pertenecían legalmente. Gustavo presentó un contrato justo, la compañía petrolera tendría los derechos de extracción por 30 años, pero Roberto y Elena recibirían el 25% de todas las ganancias netas.
Considerando el tamaño proyectado del yacimiento, esto los convertiría en multimillonario varias. El primer pago llegó 2 meses después del inicio de las operaciones de extracción. Era un adelanto basado en las proyección inicial. Cuando Roberto abrió el sobre y vio la cantidad en el cheque, pensó que había un error, 2 millones de pesos solo como adelanto. Es real, confirmó Gustavo cuando Roberto lo llamó, seguro de que había algún error. Y esto es solo el principio. Una vez que la producción se estabilice, su pago mensual será considerablemente más alto. Roberto colgó el teléfono y se quedó mirando el cheque por un largo momento. Luego se lo mostró a Elena, quien estaba sentada en el pequeño apartamento que habían estado alquilando en San Felipe. Ella lo miró, luego a Roberto, luego de vuelta al cheque. Las lágrimas comenzaron a rodar por su mejilla, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Ganamos, susurró. Después de todo, ganamos, más que eso, dijo Roberto, su voz endureciéndose. Ahora tenemos el poder de hacer que pagan cada uno de ellos. Contrataron a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente recomendado por el licenciado Vargas. Su trabajo era reunir evidencia sobre lo que su hijo habían hecho, los documentos que habían forzado a Roberto a firmar bajo los efectos de las drogas, testimonio de vecinos que habían visto a los hermanos cargando a su padre inconsciente en una camioneta, registro de la venta fraudulenta de la hacienda que ocurrió apenas 2 días después de su desaparición. El investigador regresó después de 6 semanas con un dossier completo. Era más que suficiente para procesar criminalmente, intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos, abuso de adulto mayor. Los cargos se acumularían hasta dar sentencia de prisión medida en década, no a no. Pero antes de ir a las autoridades, Roberto y Elena decidieron que querían confrontar a su hijo personalmente. Necesitaban mirarlo a los ojos una última vez. Necesitaban que supieran que habían sobrevivido, que habían triunfado, que habían perdido todo. Hicieron plan cuidadosamente. El comandante de policía de su pueblo natal, un hombre llamado Hernández, que Roberto había conocido por ano, acordó cooperar. Le daría la oportunidad de confrontar a su hijo antes de hacer los arrestos. 6 meses después de ser abandonado en el desierto, Roberto y Elena regresaron a su pueblo natal, pero no regresaron como los ancianos derrotados y desesperados que habían sido. Regresaron en un coche caro, vistiendo ropa nueva y de calidad, con la confianza de personas que habían visto el infierno y habían salido del otro lado más fuerte. El pueblo los recibió con asombro y susurró. ¿No estaban desaparecidos? Pensé que habían muerto. Mira cómo vienen vestidos. Los murmuló los seguían mientras conducían por las calles familiares. Se registraron en el hotel del pueblo, el mismo donde habían celebrado su aniversario de boda 50 años atrás. El gerente casi se saiu de su silla cuando los vio. Don Roberto, doña Elena, pensamos, es decir. Mi hijo dijeron mucha cosa, interrumpió Roberto calmadamente. Muy poca de ellos, ¿verdad? E esa noche, Roberto hizo la llamada telefónica, primero al comandante Hernández, confirmando que todo estaba en su lugar, luego, sorprendentemente, a cada uno de su hijo. Diego casi colgó cuando escuchó la voz de su padre. Papá, pero ¿cómo? Sorpresa, dijo Roberto con fría satisfacción. L'estoy vivo y necesito verte mañana por la noche en la casa de Camila, los tres. Et asunto que discutir. Llamó a Sergio después, quien recibió la noticia con silencio atónito, y finalmente a Camila, quien rompió en lágrimas inmediatamente. Papá, yo, nosotros pensamos. Fernando dijo que no sobrevivirían. Puis Fernando se equivocó, dijo Roberto. Nos vemos mañana, hija. La siguiente noche, Camila y Fernando estaban teniendo una pequeña fiesta en su casa. Nada extravagante, pero había música, alcohol, suficiente invitado para ser considerado un evento social.
Diego y Sergio habían sido invitado también, ninguno de los hermanos había estado particularmente sociable entre sí. Desde que dispusieron de su padre, la culpa y el secreto compartido los había distanciado más que unido. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando la puerta se abrió. Camila, riendo de algo que uno de su invitado había dicho, se giró para saludar a los recién llegados. La risa murió en su garganta al ver a su madre, parada en la puerta, vistiendo un elegante vestido azul que Camila sabía costaba más que su salario de un mes. El silencio se extendió como una onda a través de la fiesta. La música siguió sonando por un momento, incongruente con la escena que se desarrollaba, hasta que alguien la apagó. Roberto entró detrás de Elena, vistiendo un traje que él hacía verse no como el viejo campesino que había sido, sino como el exitoso hombre de negocio en el que se había convertido. Hola, hija, dijo Elena suavemente. Bonita fiesta. Camila dio un paso atrás, su rostro poniéndose blanco como la leche. Mamá, papá, usted, ¿cómo? Diego, que estaba al otro lado de la habitación con una cerveza en la mano, la dejó caer. El vidrio se estrelló contra el suelo, pero nadie se movió para limpiarlo. No susurró. No es posible. Sergio simplemente se quedó congelado, su mente apparentemente incapaz de procesar lo que su ojo le decía. Fernando fut el primero en intentar recuperar la compostura. Se acercó con su sonrisa falsa firmemente en su lugar. Su gros, que sorpresa. Pensamos que estaban muerto. Si, imagino que lo pensaron, terminó Roberto. Dado que nos drogaron, nos robaron nuestra propiedad y nos abandonaron en un pueblo desierto en medio del desierto para morir. Los murmullos entre los invitados se volvieron más fuertes. Rostro giraban mirando a Diego, Sergio y Camila con creciente horror. Papá, puedo explicar, comenzó Diego, pero Roberto levantó una mano. Silencio. No quiero escuchar tu excusa. No ahora, porque algo que necesitan saber, algo que todo usted necesitan saber. Sacó un sobre de su chacta. Este el título de propiedad de San Cristóbal del Val, el pueblo donde no dejaron morir. Los hermanos intercambiaron mirada confundida. ¿Por qué importaba eso? Roberto sacó otro documento. El contrato con la compañía petrolera que está extrayendo petróleo de las tierras que ahora poseo. El choc en los rostros de su hijo habría sido cómico en otra circunstancia. Petróleo, repició Diego débilmente. Sí, petróleo. Un yacimiento masivo valorado en miles de millones de pesos. El lugar donde pensaron que morirían su viejo padre inútil resultó ser uno de los descubrimientos petroleros más significativos de la década. Elena dio un paso adelante. Mientras usted gastaban lo que nos robaron en fiesta y frivolidad, nosotros nos convertimos en los dueños de una fortuna que supera con creces el valor de la hacienda que vendieron. Camila se dejó caer en una silla, su rostro en su mano. Diego simplemente miraba fijamente, su mente claramente tratando de procesar esta inversion imposible de su plan. Sergio fut quien finalement encontró palabra. Entonces, ¿qué? Vinieron a restregárnoslo en la cara? Vinimos, dijo Roberto fríamente, a verlo arrestado. El comandante Hernández entró por la puerta con cuatro oficial. Diego Moral, Sergio Moral, Camila Moral de Santos, Fernando Santos, quedan arrestados por los cargos de intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. El caos estalló. Camila comenzó a llorar histéricamente, su soloso llenando la habitación. Diego intentó correr, pero fut rápidamente tacleado por uno de los oficiales. Sergio simplemente se dejó caer al suelo como si su pierna hubiera dejado de funcionar. Fernando intentó negociar, su voz de vendedor saliendo en una corriente de palabras suaves y promesas. Pero el comandante Hernández simplemente lo ignoró mientras le puñal a su esposa. Los invitados observaban con una mezcla de horror y fascinación morbida. Esto era mejor que cualquier telenovela.
Era drama real dessa Rolandos front a suojo. Papa, por favor, gritaba Camila mientras el oficial la esposaba, no dejes que hagan esto. Somos tu familia. Roberto se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos. Usted dejarán de ser mi familia, dijo con voz tranquila pero firme, cuando decidieron que nuestra vida valía menos que su avaricia. Los metieron en las patrullas mientras los vecinos salían de su casa para ver el espectáculo. Las sirena cortaban el silencio de la noche mientras los vehículos se aljaban. Roberto y Elena se quedaron parados en la calle, observando las luces rojas desaparecer en la distancia. Uno de los invitados de la fiesta, una mujer mayor llamada Beatriz, que había conocido a Roberto y Elena por ano, se acercó tímidamente. Don Roberto, doña Elena, dijo suavemente. No sabíamos. Nunca imaginamos que su hijo fueran capaz de algo así. Si hubiéramos sabido. No se preocupe, doña Beatriz, dijo Elena con gentileza. Nadie quiere creer que los padres amorosos puden criar hijo monstruo. Pero sucede, y ahora al menos habrá justicia. Regresaron a su hotel, donde finalmente, por primera vez desde que esto comenzó, se permitieron relajarse completamente. Se sentaron en la pequeña terraza de su habitación, mirando las luces del pueblo abajo. Te sientes mejor, preguntó Elena. Roberto consideró la pregunta por un largo momento. No, mejor, admitió finalmente. El dolor sigue ahí. La presión todavía duele, pero me siento cerrado, como si un capítulo horrible finalmente hubiera terminado. Y ahora, ¿qué hacemos con nuestra vida? Vivimos, vivimos por primera vez en mucho tiempo. No para nuestro hijo, no para mantener una hacienda, solo para nosotros. Viajamos, ayudamos a personas que lo necesitan, disfrutamos cada día que nos queda. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El juicio de su hijo fue rápido, la evidencia era abrumadora y su defensa débil. Diego y Sergio recibieron 20 años cada uno. Camila recibió 15 años. El juez, considerando que había sido parcialmente manipulada por Fernando, quien recibió 12 años. Roberto y Elena estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto, pero no sintieron triunfo. Solo una tristeza profunda por lo que podría haber sido y nunca sería. Con el caso cerrado, se dedicaron a construir una vida nueva. Compraron una casa hermosa en una ciudad costera, un lugar donde nunca habían vivido antes sin recuerdo doloroso. Era una casa modesta para los estándares de su nueva riqueza, pero perfecta para ello, suficiente espacio para ser cómodo, un jardin donde Elena podía plantar flor, un estudio donde Roberto podía leer en paz. Usaron su riqueza generosamente. En San Felipe, el pueblo que los había acogido, financiaron la construcción de un nuevo centro comunitario. El doctor Ramírez finalmente pudo comprar el equipo médico moderno que siempre había sonado tener en su clínica, cortesía de su agradecido paciente. Mateo, el camionero que los había salvado, finalmente aceptó su ayuda. Roberto le compró un camión nuevo, uno de los mejor modelos disponibles, y estableció fondo universitario para su hijo. No es caridad, insistió Roberto cuando Mateo protestó. Es pagar una deuda que nunca podríamos saldar. Establecieron una fundación para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso, especialmente abuso por parte de miembros de la familia. Donaron millones a esta causa, asegurándose de que otros ancianos tuvieran recursos y protección que ellos casi no tuvieron. Viajaron por primera vez en su vida. Vieron las pirámides de Teotihuacán, caminaron por las playas de Cancún, visitaron las ciudades coloniales de Guanajuato y San Miguel de Allende. Cada lugar nuevo era una maravilla, cada experiencia un regalo que se habían ganado con su sufrimiento y su supervivencia. Los años pasaron. Roberto cumplió 80 años, Lugo 85. Elena cumplió 77, Lugo 80. Envejecieron con gracia, rodeado de amigos nuevos que los querían por quien eran, no por lo que podían obtener de ello. Recibieron carta de la prisión ocasionalmente.
Diego escribió una ve una carta lena de autocompasión, pero sin verdadero remordimiento. Roberto la leyó y la archivó sin responder. Sergio nunca escribió, su silencio hablando volumen. Camila escribió regularmente, docena de carta a lo largo de los años, cada una llena de lágrima y súplica de perdón. Elena leía cada una de las cartas de Camila llorando en silencio, pero nunca respondía. El perdón, si alguna vez le gaba, tendría que ser ganado con algo más que palabra. Cuando Roberto tenía 87 años, su corazón finalmente cedió. Fut pacifico en su sueño, después de un día hermoso pasado en el jardín con Elena. Ella estaba a su lado cuando pasó, sosteniendo su mano, susurrándole que lo amaba y que se volverían a encontrar algún día. El funeral fut grande. Cientos de personas vinieron, vida que Roberto y Elena habían tocado con su generosidad. Mateo estuvo allí con toda su familia. El doctor Ramírez, ahora también anciano, Gustavo Mendoza de la compañía petrolera, docena de personas de San Felipe cuya vida habían sido mejorada por la fundación. Notablement ausentes estaban su hijo. Camila había solicitado permiso para asistir, pero Elena, después de mucha consideración, él lo negó. Tu padre te amó hasta su último respiro, escribió en respuesta. Pero también te mantuvo responsable. Respetar su memoria significa respetar esa decisión. Elena vivió 5 años más después de Roberto. Fueron años tranquilo, pasado principalmente recordando, reflexionando sobre una vida que había tenido tanta belleza y tanto dolor. Mantuvo las actividad caritativa, asegurándose de que el legado que ella y Roberto habían construido continuara ayudando a otro. Un mes antes de su muerte, Camila fut liberada de prisión después de cumplir su sentencia completa. Había pasado 15 años encerrada, 15 años de arrepentimiento que, según los reportes de los guardias, parecía genuino. Vino a visitar a Elena legando sin anuncio una tarde calurosa de agosto. Elena estaba en su jardín regando su rosa cuando escuchó paso en el camino de grava. Se giró y vio a su hija. Camila había envejecido terriblemente en prisión. Su cabello, que había sido brillante y oscuro, ahora era casi completamente gris. Su rostro estaba marcado con línea profunda de sufrimiento, pero su ojo, esos ojos que una vez habían brillado con codicia, ahora mostraban algo diferente. Genuino remordimiento. Mamá, dijo Camila, su voz quebrantosa. No dijo nada más. ¿Qué más podría decir? Elena la miró por un largo momento. Toda su vida con esta hija pasó por su mente, el día en que nació, su primer paso, su primera palabra, todas las esperanzas y sueños que había tenido para ella, y luego la traición, el dolor, la sensación de ser completamente desechada por la persona a quien había dado vida. No te he perdonado, dijo Elena finalmente, y no sé si alguna vez podré. Lo que hiciste, et lo que todos ustedes hicieron, fut imperdonable. Camila asintió, las lágrimas rodando librement. Lo sé. No vain buscando perdón. Solo vain a decirte que lo siento, que he pensado en lo que hice cada día durante 15 años, que si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puede, interrumpió Elena. Nadie puede. Vivimos con nuestra elección, con las consecuencias de nuestra acción. Lo sé, susurró Camila. Yo solo necesitaba que supiera que me arrepiento. Con cada fibra de mi ser me arrepiento. Elena consideró a su hija por un largo momento. Luego, sorprendentemente, asintió hacia el jardín. E otra pala en el cobertizo. Si realmente te arrepientes, ayúdame a plantar esta rosa. Camila parpadeó, claramente sorprendida, pero asintió y fue a buscar la pala. Pasaron las siguientes 2 horas trabajando lado a lado en silencio, plantando rosa en el jardín que Roberto había amado. Cuando terminaron, Elena le ofreció agua a Camila. Se sentaron en el porche bebiendo en silencio mientras el sol comenzaba a descender. No te pido que me perdone, dijo Camila finalmente. Solo te pido que sepa que el castigo que recibí no fut la prisión, fut tener que vivir con el lo que hice.
Fu perde a mi padre, no por muerte, sino por mi propia estupide y codicia. Elena no respondio por un largo momento. Tu padre y yo, dijo finalmente, construimo todo lo que teníamos d'este cero. Conocimo el hambre, el cansancio, la desesperación, pero también conocimo el amor, la satisfaction del trabajo duro, la alegría de construir algo con nuestra propia mano. Intentamos dar la usted d'una vida mejor, pero en el proceso, sin querer, le quitamos la oportunidad de aprender esa lección que no hicieron fuerte. No fut tu culpa, mamá, dijo Camila con voz temblorosa. Usted no dieron todo. Nosotros fuimos quien eligieron ser egoísta, quien elegimos ver su amor como una debilidad a explotar en lugar de un regalo a honrar. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Cuando estábamos en ese desierto, cuando pensé que moriríamos allí, lo único que me mantenía avanzando era tu padre. Y saber que incluso si usted no habían traicionado, habíamos vivido una vida con propósito. Habíamos amado profundamente. Eso no podían quitárnoslo. De alguna manera, preguntó Camila, su voz apna un susurro. Alguna manera de que alguna vez pueda compensarte por el que hice? Elena se giró para mirar a su hija directamente. No hay manera de compensar lo que hicieron. Pero lo que puede hacer es vivir el resto de tu vida de manera diferente, ayudar a otro, ser generosa cuando tenga la oportunidad, aprender las lecciones que tu padre y yo tratamos de enseñarte, pero que tu viste que aprender de la manera más difícil. Lo haré, prometió Camila. Y a commencé. En prisión ayudé a otra mujer a aprender a leer. Cuando salga quiero trabajar con persona mayor, ayudarla, protegerla de gente como la persona que yo era. Elena asintió lentamente. Entonces, tal vez, algo bueno pueda salir de todo esto después de todo. No para mí, no para tu padre, pero para otro que podría ayudar. Se quedaron sentada junta hasta que oscureció. Cuando Camila finalmente se fut, Elena no le dijo que la perdonaba porque no podía decirlo honestamente, pero le dijo algo quizá más importante. Espero que en entre paz, hija. De verdad lo espero. Un mes después, Elena falleció en su sueño con una sonrisa en su labio. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se había cansado, que después de tanto años de trabajar tan duro, de sufrir tanto, finalmente necesitaba descansar. Su funeral fut aún más grande que el de Roberto. La iglesia estaba llena a capacidad, con gente parada en la parte de atrás y desbordando hacia el patio. Testimonio fueron dado por docenas de personas cuya vida ella había tocado. El alcalde de San Felipe habló sobre cómo la generosidad de Elena había transformado el pueblo. Una mujer anciana que había sido rescatada de un hijo abusivo gracias a la fundación de Elena, habló entre lágrimas de gratitud. Camila estuvo allí sentada en la última fila, llorando en silencio. Diego y Sergio, aún en prisión, no pudieron asistir. Según un reporte posterior, Diego recibió la noticia con indiferencia, todavía amargado y sin arrepentirse. Sergio, sin embargo, lloró durante día, finalmente confrontando el peso completo de lo que había perdido. En su testamento, Elena dejó la mayor parte de su considerable fortuna a las causas caritativas que había estado apoyando. Millones de pesos fueron destinados a la Fundación de Protección de Adulto Mayor. Más millones fueron para mejorar la infraestructura médica en área rural. Una suma significativa fut para beca para estudiantes de bajo recurso. A cada uno de sus tres hijos le dejó una suma modesta, 200,000 pesos cada uno, suficiente para comenzar de nuevo, para establecerse cuando salieron de prisión, pero nada más. Y junto con el dinero, una carta. Las cartas eran idénticas para los tres. En su elegante escritura a mano, Elena había escrito: Querido hijo, hija, si está leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Tu padre ya se fut antes que yo y espero estar reunida con él ahora en un lugar donde no existe la traición ni el dolor. Te dejo este dinero no porque sea que él lo merece, sino porque,
a pesar de todo, oner mi hijo, hija. E mi ultima expresión de amor hacia ti. Aunque ese amor está tenido por una tristeza que nunca se fut. Tu padre y yo te amamos más de lo que las palabras pueden expresar. Te dimos todo lo que teníamos, no solo materialmente, sino emocionalmente. Y cuando nos traicionaste de la manera más profunda posible, casi nos destruyó. No solo físicamente al dejarnos morir en el desierto, sino espiritualmente al romper la confianza más fundamental que existe, la confianza entre padre y hijo. Pero sobrevivimos y en nuestra supervivencia descubrimos algo que nunca habríamos encontrado de otra manera, no solo el petróleo, un queso cambió nuestra circunstancia material. Descubrimos nuestra propia fuerza. Descubrimos que podíamos enfrentar lo peor que la vida tenía para ofrecer y aún así seguir adelante. No puedo decir que te perdono. El perdón es algo que debe ganar si no sé si alguna vez hiciste lo suficiente para ganarlo, pero lo que puedo decir es esto, espero que haya aprendido. Espero que los años en prisión te hayan dado tiempo para reflexionar sobre quién eres y quién quieres ser. Espero que cuando salga elija ser mejor de lo que fuiste. Este dinero es tu última herencia de nosotros. Úsalo sabiamente. Construye una vida que tenga significado, que ayude a otro, que haga del mundo un lugar mejor. Y si puede hacer eso, si puede convertirte en alguien que ayuda en lugar de alguien que lastima, entonces tal vez algo bueno habrá salido de todo este dolor después de todo. Tu padre y yo tuvimos una vida plena. Sí, ustedes no traicionaron, pero esa traición no define toda nuestra historia. Nos definimos por cómo respondimos a esa traición con dignidad, con determinación y finalmente con generosidad hacia otro que sufrían. Vive bien, c'est mejor. Y algún día, cuando tu propia vida esté llegando a su fin, asegúrate de poder mirar hacia atrás sin el peso del arrepentimiento que sé que has estado cargando. Con amor complicado, pero real, tu madre. Diego leyó la carta una vez y la guardó en un cajón sin decir nada a nadie. Los reportes de la prisión indicaban que se volvió un más amargado después, culpando a su padre por hacerlo sufrir, incluso después de muerto. Fut liberado después de 20 años, pero nunca pudo mantener un trabajo estable, su amargura y sentido de derecho alienando a todos los que intentaban ayudarlo. Murió solo a los 62 años, de cirrosis hepática, habiendo desperdiciado toda oportunidad que se le dio. Sergio leyó la carta repetidamente, llorando cada vez. Comenzó a escribir en prisión, no la poesía abstracta y autocomplaciente de su juventud, sino memoria honesta y brutal sobre su crimen y arrepentimiento. Cuando fut liberado después de 20 años, publicó un libro titulado Hijo Ingrato, una confesión. Se convirtió en un best-seller, no por ser sensacional, sino por ser honesto de una manera que resonó con miles de personas que habían luchado con relación familiar complicada. Donó todas las ganancias a la fundación establecida por su padre y pasó el resto de su vida dando charla en escuela y universidad sobre responsabilidad, arrepentimiento y las consecuencias de nuestra acción. Camila leyó la carta y la llevó consigo todos los días por el resto de su vida. Cuando fut liberada, usó el dinero de su herencia para establecer un pequeño centro de día para adulto mayor en un barrio pobre. Trabajó allí personalmente, ayudando a ancianos con su tarea diaria, asegurándose de que tuvieran compañía, que supieran que alguien se preocupaba por ello. Nunca se volvió a casar. Fernando había muerto en prisión durante una pelea. Nunca tuvo más hijos. Camila dedicó cada día restante de su vida a intentar de alguna manera compensar lo imperdonable, no porque creera que alguna vez podría realmente compensarlo, sino porque era lo único que podía hacer. 30 años después de la muerte de Elena, Camila, ahora una mujer de 68 años con el cabello completamente blanco y un rostro marcado por años de trabajo duro y arrepentimiento constante, estaba en su centro de día ayudando a una anciana llamada Josefina a comer su almuerzo. Josefina sufría de demencia avanzada y a menudo no reconocía dónde estaba. La mi hija, preguntó Josefina mirando a Camila con ojo confundido.
Camila Cintio el familiar pinchazo de dolor en su corazón, el recordatorio constante de la hija que había sido y la madre que había traicionado. No, dijo suavemente, pero te cuidaré como si él lo fuera. Et esa noche, Camila tuvo un sueño. Sono que estaba de nuevo en el jardin de su madre plantando rosa. Elena estaba allí, joven y saludable, trabajando junto a ella. No hablaban, solo trabajaban en compañía silenciosa. Cuando terminaron, Elena se sentó en el porche y le hizo señal a Camila para que se uniera a ella. Se sentaron lado a lado mirando el jardin que habían creado junta. Laisse-toi perdonada, preguntó Camila en el sueño. Elena la miró con esos ojos sabio que habían visto tanto sufrimiento y tanta belleza. No es mi perdón el que necesita, dijo suavemente. Le el tuyo propio. Te eches perdonado a ti misma. Camila despertó con lágrima en su rostro y, por primera vez en 30 años, desde aquella mañana terrible cuando participó en la traición más grande de su vida, sintió el comienzo de algo que podría algún día convertirse en paz. No, nunca podría deshacer lo que había hecho. No, nunca podría compensar completamente el dolor que había causado. Pero estaba intentando cada día, con cada anciano al que ayudaba, con cada acto de bondad, estaba intentando ser la persona que su padre había esperado que fuera. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. La historia de Roberto y Elena Moral se convirtió en algo más que solo una historia local. Se convirtió en una leyenda, un cuento con moraleja que las madres contaban a su hijo, que los maestros usaban en su lección sobre ética y consecuencia. Libros fueron escritos sobre ello, incluyendo el de Sergio. Documental fueron filmado. Su fundación continuó creciendo, ayudando a miles de adultos mayores a protegerse de abuso y explotación. En San Cristóbal del Val, el pueblo que una vez fut su prisión y luego su salvación, la compañía petrolera erigió un monumento. Era simple pero poderoso, dos estatuas de bronce de tamaño real de un hombre y una mujer anciano, depuis lado a lado mirando hacia el horizonte. La plaza Alpidocia. Roberto y Elena Moral, abandonado aquí para morir, encontraron no solo supervivencia, sino propósito. Que su historia no recuerde que la traición más profunda puede venir de donde menó la esperamos. Pero también que el espíritu humano, cuando está fortalecido por el amor y la determinación, puede superar cualquier adversidad. Turistas comenzaron a visitar el pueblo, ahora un sitio histórico además de un campo petrolero en funcionamiento. Caminaban por las mismas calles donde Roberto y Elena habían luchado por su vida, se paraban junto al pozo donde habían descubierto accidentalmente su fortuna y tomaban foto del monumento. Pero para aquello que real conocieron a Roberto y Elena, la verdadera monumentación de su vida no estaba en estatua de bronce o campos petrolero. Estaba en las personas que ayudaron, las vidas que tocaron, las lecciones que enseñaron. Mateo, el camionero que los había salvado, ahora un anciano de 80 años, a menudo daba tour informal del pueblo a visitantes interesados. Los encontré prácticamente muerto al lado del camino, decía con los ojos húmedos de emoción. Pero incluso entonces, incluso después de todo lo que habían sufrido, había una dignidad en ello, una fuerza. Me enseñaron que no importa que te haga la vida, tu eliges como responde. El doctor Ramírez, honte de su propia muerte a los 82 años, escribió un artículo médico sobre el caso de Roberto y Elena. No era solo sobre su recuperación física del trauma del desierto, aunque eso era notable para personas de su edad, sino sobre su recuperación psicológica de una traición tan profunda. El trauma de ser traicionado por tu propio hijo, escribió, es una herida que la medicina moderna no puede curar. Solo el espíritu humano en su forma más resiliente puede sanar eso. Y Roberto y Elena lo hicieron. Gustavo Mendoza, el gerente de la compañía petrolera que había trabajado con Elo, estableció un premio anual en su memoria. El premio Roberto y Elena Moral se otorgaba cada año a personas que habían superado adversidad extrema para contribuir positivamente a su comunidad. El dinero del premio era significativo, pero más importante era el reconocimiento,
el mensage de que la resiliencia y la bonda en medio del sufrimiento eran valor a celebrar. En la escuela de toda la región, la historia de Roberto y Elena se convirtió en parte del currículo, no como una historia de venganza exitosa, sino como una lección sobre responsabilidad, gratitud, consecuencia de la codicia, dignidad personal incluso en las peor circunstancias, y el poder del amor conyugal para sostener a las personas a través de tiempo oscuro. Había debate acalorado sobre cierto aspecto de la historia. Algunos argumentaban que Roberto y Elena habían sido demasiado duro con su hijo, otro, que habían sido demasiado suave. Pero aquello que realmente entendian la complejidad de la situación reconocían que no había respuesta fácil. Roberto y Elena habían hecho lo que sintieron correcto, exigir justicia, no venganza, y ofrecer una oportunidad de redención sin perdonar lo imperdonable. Usaron su fortuna inesperada no para vivir en lujo excesivo, sino para ayudar a otro. 50 años después, un joven cineasta llamado Miguel decidió hacer un documental definitivo sobre la historia. Entrevistó a todos los que aún vivían y habían conocido a Roberto y Elena, revisó archivos, documentó legal y registro médico. Filmó en San Cristóbal del Val, en la hacienda original, ahora propiedad de otra familia, y en el centro de día de Camila. La entrevista más conmovedora fut con Camila, ahora una mujer de 86 años, fragile pero lucida. Miguel le preguntó la pregunta que todos querían saber. ¿Alguna vez te perdonaste a ti misma? Camila lo consideró por un largo momento, su ojo mirando más allá de la cámara hacia recuerdo que solo ella podía ver. No, dijo finalmente, no completamente. ¿Cómo puedes perdonarte a ti misma por algo así? Pero aprendí a vivir con ello. Aprendí que la manera de honrar a las personas que lastimé no era revolcarme en la culpa, sino hacer algo productivo con el tiempo que me quedaba. Mi padre me dieron vida dos veces, primero cuando nací y segundo cuando me dejaron esa carta y ese dinero después de su muerte. La segunda vez traté de hacerlo mejor. ¿Cree que estarían orgulloso de la persona en la que te convertiste? Preguntó Miguel. Camila sonrió tristemente. No sé si orgulloso es la palabra correcta. Creo que tal vez dirían que finalmente aprendí las lecciones que intentaron enseñarme toda mi vida, que finalmente entendí lo que realmente importa. El documental, cuando se estrenó, ganó múltiples premios y fut visto por millones de personas. Generó conversación en hogar de todo el mundo sobre relación familiar, gratitud, derecho, perdón y justicia. Pero el impacto más profundo fut personal e individual, incontables personas se inspiraron a reparar relación rota con su propio padre, incontables padres reflexionaron sobre cómo criaban a su hijo, asegurándose de enseñar gratitud y responsabilidad junto con amor, y adultos mayores que habían sido víctimas de abuso encontraron la valentía para buscar ayuda. En todo el país, en centro de día, hogar de ancianos y casa donde abuelo vivían con su familia, la historia de Roberto y Elena se contaba y se volvía a contar, cada narración agregando su propia interpretación, pero toda llegando a la misma conclusión esencial. El amor verdadero no significa aceptar cualquier comportamiento. Significa establecer límites, exigir respeto y estar dispuesto a alejarse cuando esa línea son cruzada. Significa permitir que quien amamos enfrentan las consecuencias de su acción, no por crueldad, sino porque la única manera en que pueden aprender y crecer. Y significa que, sin importar lo que la vida te arroje, mientras tenga que si una persona a tu lado, puede sobrevivir, perseverar y prosperar. La historia de Roberto y Elena Moral no terminó con su muerte. Continuó viviendo en cada vida que su fundación salvó, en cada centro de día que su ejemplo inspiró, en cada familia que aprendió de sus errores y triunfó. Continuó viviendo en las lecciones que enseñaron, la dignidad es incorruptible, el amor verdadero persevera, la justicia es necesaria y, incluso en nuestro momento más oscuro, es esperanza. Y esa, tal vez, es la verdadera moraleja de esta historia. No es una historia sobre traición, aunque la traición es central. No es una historia sobre riqueza encontrada, aunque eso cambió su circunstancia.
E una historia sobre el espíritu humano indomable, sobre dos personas que se negaron a ser definida por las peor acción de otro, que eligieron levantarse cada vez que la vida las derribaba, que transformaron su dolor en propósito y su sufrimiento en servicio. Roberto y Elena Moral vivieron vida extraordinaria, no porque fueron perfecto, sino porque eran humano de la mejor manera posible, fuerte en la adversidad, generoso en la fortuna, digno en el sufrimiento y eternamente fiel el uno al otro y a su principio. Su legado continua hasta hoy, un recordatorio constante de que no importa cuán oscura si la noche, el amance siempre le gars. Y cuando le gars, tenemos la elección de cómo recibirlo, con amargura o con gracia, con venganza o con propósito, con desesperación o con esperanza. Roberto y Elena eligieron la gracia, el propósito y la esperanza. Y al hacerlo, nos mostraron a todo el camino. Esta historia nos enseña que la vida puede arrebatarnos todo en un instant, pero mientras tengamos amor, dignidad y determinación, siempre existirá la posibilidad de renacer. Roberto y Elena perdieron a su familia y casi pierden su vida, pero en su camino de regreso encontraron algo más valioso que cualquier herencia material, su propia fuerza inquebrantable y el verdadero significado de la justicia. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el valor de la familia verdadera y el poder del amor que persevera, te invito a que le dé like a este video y te suscriba a nuestro canal para no perderte más historia que tocan el alma. Comparte en los comentarios que opina de la décision de Roberto y Elena, hicieron bien en procesar a su hijo o deberían haberlo perdonado? ¿Qué habría hecho tu en su lugar? Tu opinión es muy importante para nosotros y nos encanta leer cada comentario. No olvides activar la campanita de notificación para ser el primero en ver nuestra próxima historia. Y ahora haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra historia real que te llegará al corazón y te hará valorar cada momento con las personas que realmente aman. Porque la vida, como nos enseñaron Roberto y Elena, es demasiado preciosa para desperdiciarla en resentimiento o en personas que no valoran tu amor. Recuerda, el amor verdadero no solo da, también exige respeto. La familia no es solo sangre, es lealtad, es sacrificio, es estar presente en los momentos difíciles. Y la justicia, aunque dolorosa, es necesaria para que todo aprendamos que nuestra acción tiene consecuencia. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes que nos acompaña desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto y por ser parte de esta comunidad que valora las historias real de vida. Nos vemos muy pronto con más relatos que tocan el alma. Hasta la próxima y que nunca olvides valorar a quien te ama de verdad.